¿Qué harías si una sola frase por teléfono destruyera toda la confianza que construiste durante años de matrimonio? ¿Qué harías si, justo cuando lees "Estoy atrapado en el trabajo, amor" en la pantalla de tu celular, un camarero al otro lado de la línea te dijera que tu marido no está en la oficina, sino sentado en la mesa 5, celebrando su compromiso con otra mujer? Esta no es solo una historia de infidelidad. Es una historia sobre despertar de un sueño roto, sobre aprender a amarse cuando todo a tu alrededor parece decirte que no vales nada. Y si te quedas conmigo hasta el final, quizá te reconozcas en algunas de estas cicatrices. Me llamo Elena, y durante mucho tiempo fui la esposa perfecta. Al menos así me presentaba mi marido, Daniel, en cada reunión, fiesta o cena de trabajo. Ella es mi mujer, la que me entiende, la que soporta mis horas extra, la que no se queja. Yo sonreía, daba la mano, escuchaba chistes que no me hacían gracia, y asentía en silencio mientras por dentro una parte de mí solo quería preguntar, ¿y quién me entiende a mí? Pero no lo hacía. Tenía demasiado miedo de arruinar esa imagen perfecta que él mostraba al mundo, y que yo, sin darme cuenta, había aprendido a sostener con las dos manos. Cuando conocí a Daniel, no tenía mucho más que un cuarto alquilado, un trabajo agotador en una pequeña librería y un corazón lleno de remiendos. Crecí en una casa donde el amor era condicional, buenas notas, buen comportamiento, buenos resultados. Si fallaba, venía el silencio. Aprendí muy pronto que equivocarse significaba ser invisible. Así que cuando apareció Daniel, con su sonrisa segura, su manera de hablar de proyectos y futuro, su forma de mirarme como si yo fuera la única persona en la habitación, sentí que por fin alguien me elegía sin pedirme nada a cambio. O al menos eso creía. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. No fue una boda lujosa, pero para mí era un milagro. Recuerdo las luces cálidas del salón sencillo, las mesas decoradas con flores baratas, el sonido de las risas y el llanto emocionado de mi madre. Ella apretaba mi mano como si, sin palabras, me pidiera, por favor, que contigo sea diferente. Que no pases por lo mismo que yo. Y por un tiempo, pareció que así sería. Daniel trabajaba en una empresa de tecnología, yo daba clases particulares por las noches para complementar el sueldo. Teníamos planes, ahorrar para un departamento, viajar algún día, tal vez formar una familia cuando todo estuviera más estable. Pero poco a poco, el trabajo dejó de ser solo una parte de la vida de Daniel para convertirse en el centro de todo. Primero fueron unas horas extra, luego los fines de semana, atrapado en la oficina, después los viajes relámpago a otras ciudades. Cada vez que yo preguntaba, la respuesta era la misma, casi un libreto: estoy atrapado en el trabajo, amor. Leía esa frase en la pantalla de mi celular mientras el plato de la cena se enfriaba sobre la mesa, y trataba de convencerme de que era normal, de que así era la vida de los hombres responsables, de que quejarme sería egoísta de mi parte. Mi dolor no era solo la soledad de la cama vacía, sino la soledad silenciosa de quien tiene miedo de hacer preguntas. Veía a otras parejas salir a cenar, viajar, subir fotos felices a las redes sociales, y sin querer empezaba a compararme. Quizás soy demasiado sensible, pensaba. Tal vez exijo mucho, quizá no entiendo lo duro que es su trabajo. Entonces borraba el mensaje que quería escribir, ese que decía, ¿todavía me amas? Y lo cambiaba por otro, no te preocupes, amor. Te espero. Cuídate. Y así fui apagando mi propia voz, un día tras otro. La traición rara vez empieza con un beso escondido. Muchas veces empieza con silencios, con pequeñas cosas fuera de lugar. La primera señal fue un recibo arrugado que encontré en el bolsillo de la chaqueta de Daniel mientras separaba la ropa para lavar. Cayó al suelo y, por simple curiosidad, lo abrí. El nombre del restaurante me saltó a los ojos: Casa del Mar. Era uno de esos lugares de revista, con vistas al mar y precios imposibles para nuestro presupuesto. La fecha del recibo era un sábado en el que él supuestamente había viajado por trabajo. Esa noche, cuando llegó a casa, todavía parecía llevar pegado el perfume del restaurante. Podría haber sacado el recibo, ponerlo sobre la mesa y preguntarle directamente. En lugar de eso, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi propia chaqueta, como si al esconderlo pudiera esconder también la realidad. ¿Tuviste un día difícil?, le pregunté. Él me dio un beso rápido en la frente, encendió la televisión y suspiró: ni te imaginas, amor. Clientes complicados, proyectos atrasados. Estoy atrapado en el trabajo, amor. Pero todo esto es por nosotros, ya lo sabes. Yo asentí,
con una sonrisa que hoy reconozco como la sonrisa de alguien que tiene más miedo a perder la mentira que a enfrentar la verdad. Después vinieron las contraseñas cambiadas en las redes sociales, el celular siempre boca abajo sobre la mesa, las idas al baño con el teléfono en la mano, las risitas en voz baja leyendo mensajes que yo nunca veía. Cuando preguntaba algo, Daniel fruncía el ceño y soltaba un suspiro cansado. Elena, por favor, confía en mí. Trabajo con información sensible. No empieces con paranoias. Esa palabra, paranoia, empezó a pegarse a mi piel como una etiqueta. Cada vez que sentía un nudo en el estómago, en lugar de escucharlo, me repetía, seguro estoy exagerando. Soy yo, que dramatizo todo. Hasta que un día, tomando café con una amiga, Camila, algo me atravesó como una aguja. Ella habló casi sin darle importancia. Creo que vi a Daniel el otro día en ese restaurante caro, el Casa del Mar. Pensé que estaba de viaje, ¿no? El mundo se me encogió un poco. Antes de que mi rostro la delatara, respondí rápido, sí, tenía una cena de trabajo con un cliente extranjero. Seguro era eso. Camila asintió, cambió de tema, y la conversación siguió. Pero dentro de mí, la palabra, cliente, empezó a resonar acompañada de un eco incómodo, ¿o sería, prometida? La noche que lo cambió todo empezó como tantas otras. Había preparado una cena sencilla, pasta con salsa de tomate y albahaca, porque ese olor siempre traía a Daniel directo a la cocina. Puse la mesa, encendí una vela barata que encontré en un cajón, puse una lista de reproducción suave en el celular. Cuando el reloj marcó las 9:30 y la comida ya estaba fría, el celular vibró. El mensaje era corto, casi automático, estoy atrapado en el trabajo, amor. No me esperes despierta. Te amo. Me quedé mirando la pantalla, como si las palabras pudieran reordenarse solas y decir otra cosa, algo menos doloroso. El te amo, al final era un anestésico que había aprendido a aceptar. Respondí con un simple, está bien. Cuídate. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa, imitando su costumbre. Pero esa noche algo en mí se negó a dormirse. Una inquietud nueva me recorría el cuerpo, como si una parte de mí se hubiera cansado de ser la mujer que siempre entiende todo. No sabría decir qué fue exactamente. Tal vez la suma de todas las sospechas, quizá el recuerdo del recibo del restaurante, o tal vez el silencio aplastante del departamento vacío. Sentí un peso en el pecho y una voz pequeña, muy pequeña, que había callado durante años, susurró dentro de mí, ¿y si no es paranoia, y si tienes razón? Tomé el celular de nuevo y, casi sin pensar, escribí en el buscador el nombre del restaurante, Casa del Mar. El número apareció en la pantalla. Mis manos temblaban. Podría haber borrado el número y seguir fingiendo que no pasaba nada. Podría haberme repetido que era una locura llamar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la necesidad de saber fue más fuerte que el miedo a perder. Respiré hondo y marqué. El tono de llamada resonó en el silencio del departamento. Al tercer tono, una voz masculina, cordial, respondió, Casa del Mar, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla? Tragué saliva. Hola, disculpa, dije, con la voz temblorosa. ¿Podrías decirme si hay una reservación a nombre de Daniel Herrera? Escuché el ruido de platos, conversaciones, copas chocando. El camarero pidió un momento, alejó el teléfono, y yo empecé a oír mi propio corazón latiendo en los oídos. Después de unos segundos que se hicieron eternos, volvió a hablar, sí, señora. El señor Daniel Herrera está aquí. Mesa 5. Sentí que el aire se volvía espeso. ¿Está solo?, logré preguntar. Hubo un silencio breve, demasiado largo para ser casual. Cuando el camarero volvió a hablar, su tono ya no era el de alguien que atiende un pedido más. Era la voz de alguien que entiende que, sin querer, está a punto de cambiarle la vida a otra persona. No, señora. No está solo. Está con su prometida. Están celebrando. No recuerdo con claridad cómo me moví después de eso. Solo sé que, minutos más tarde, estaba frente al espejo del baño, con las manos apoyadas en el lavamanos, tratando de no desmoronarme. Me lavé la cara a toda prisa, recogí el cabello en un moño desprolijo, me puse un abrigo sobre el pijama y unos tenis viejos. Agarré el bolso, las llaves, el celular, y salí de casa como quien huye de un incendio. El trayecto en taxi hasta el restaurante se me hizo borroso, las luces de la ciudad eran solo manchas que pasaban junto a la ventana. Cuando el taxi se detuvo frente al Casa del Mar,
el olor a mar se mezcló con el perfume caro que escapaba por la puerta principal. Las luces cálidas iluminaban parejas bien vestidas, risas suaves, copas elevadas en brindis. Todo parecía sacado de una película romántica, excepto por el nudo enorme que me apretaba la garganta. Entré, sintiendo el frío del piso de mármol bajo mis pies. Un camarero se acercó con la típica sonrisa profesional. «Buenas noches, señora, ¿tiene reservación?». Respiré hondo y pregunté en voz baja, «¿Fuiste tú quien atendió mi llamada hace unos minutos?». El hombre me miró con atención, como intentando encajar piezas. Era joven, de unos 30 años, con ojeras de quien lleva muchas noches de pie, pero con unos ojos sorprendentemente amables. «¿Usted es Elena?», preguntó. Me sorprendió escuchar mi nombre, pero asentí. Él bajó la voz, «Por favor, sígame. No la voy a llevar directamente a la mesa. No todavía. Pero creo que usted merece ver la verdad». Sus palabras me dieron miedo y fuerzas al mismo tiempo. Caminamos por un pasillo lateral, entre mesas menos concurridas, hasta llegar a una especie de biombo de madera que separaba el salón principal de una zona semiprivada. El camarero, que luego supe que se llamaba Tomás, señaló discretamente una pequeña abertura. Me acerqué, con el corazón golpeando en el pecho, y miré por la rendija. Allí estaba la famosa mesa 5. Y allí estaba él. Daniel, sentado frente a una mujer joven, de vestido claro, sonrisa nerviosa. Sobre la mesa, 2 copas de espumante, platos elegantes, velas encendidas. Entre sus manos, una pequeña caja roja abierta, con un anillo brillando bajo la luz. La escena era tan perfectamente romántica que, por un segundo, mi mente se negó a aceptarla. Yo conocía ese gesto, esa sonrisa suya, esa forma de inclinarse hacia adelante al hablar. Lo había visto hacerlo conmigo, años atrás. Sentí que las piernas me flaqueaban. Tomás pareció notarlo y susurró a mi lado, «Ella no sabe nada, señora». Llegaron juntos, pero fue él quien pidió que la llamaran «prometida» en la reserva. Se lo juro. Miré a la mujer, a su expresión emocionada, a la manera en que jugaba nerviosa con la servilleta. No era mi enemiga. Era otro eslabón en la cadena de mentiras de Daniel. No sé cuánto tiempo me quedé allí, escondida detrás de esa madera, viendo cómo Daniel hablaba, reía, deslizaba el anillo hacia la mujer mientras ella se cubría la boca, sorprendida. En algún momento, Tomás apoyó suavemente una mano en mi hombro. «¿Quiere que llame a alguien? ¿Quiere irse?», preguntó con cautela. Podría haberme marchado, desaparecer, fingir que nunca vi nada. Pero algo dentro de mí, no sé si fue rabia, dignidad o cansancio, se negó a seguir huyendo. «Quiero hablar con ella», respondí, con la voz ronca, pero firme. Tomás asintió, sorprendido, y me pidió que esperara en un salón pequeño al fondo, una sala reservada que en esa noche estaba vacía. Minutos después, lo vi acercarse a la mesa 5. Se inclinó hacia Daniel y le susurró algo al oído. El rostro de mi marido cambió de inmediato, la sangre pareció abandonarle la cara. Él giró la cabeza, buscando con la mirada, pero Tomás hizo un gesto discreto, indicándole que se quedara. Luego se inclinó del lado de la mujer y también le habló en voz muy baja. El brillo de sus ojos se apagó de golpe. Sus manos empezaron a temblar. Tomás regresó conmigo. Le dije que hay alguien que necesita hablar con ella en privado, explicó. Si usted sigue queriendo hacerlo, la traeré aquí. Yo asentí. Poco después, la mujer entró al salón. De cerca, se veía aún más joven de lo que pensé. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Se detuvo a unos pasos de mí, sin saber qué decir. «Soy Valeria», murmuró al fin. Tomás me dijo que... La voz se le quebró antes de terminar la frase. «Soy la esposa de Daniel», dije, sin rodeos. La palabra, esposa, cayó entre nosotras como un peso. Valeria abrió mucho los ojos, llevándose la mano a la boca. Él me dijo que estaba divorciado, susurró. Que había tenido una relación muy dura, con una mujer que no lo apoyaba, que solo le criticaba el trabajo, que estaba solo y que por eso trabajaba tanto. Cada una de sus frases era un golpe. Eran las mismas excusas que Daniel usaba conmigo, solo que ahora yo era la villana en su versión de la historia. Le conté, con la voz temblando pero clara, que seguíamos casados, que esa misma noche él me había escrito: «Estoy atrapado en el trabajo, amor. No me esperes despierta».
Le hablé del recibo del restaurante, de las noches sola, de las contraseñas cambiadas. Vi cómo los ojos de Valeria se llenaban de lágrimas, no solo por la traición hacia mí, sino por la humillación de descubrir que ella también había sido engañada. En ese momento entendí algo importante: yo no estaba frente a la otra. Estaba frente a otra víctima de la misma mentira. Cuando Daniel entró finalmente en el salón, acompañado de Tomás, el aire se hizo pesado. Intentó poner su sonrisa de siempre, pero no le salió. Elena, amor, yo puedo explicarlo, empezó, mezclando palabras, buscando el tono dulce que tantas veces me había calmado. Lo interrumpí por primera vez en muchos años, sin levantar la voz, pero con una firmeza que me sorprendió: no digas que puedes explicarlo, Daniel. Lo único que quiero hoy es que tengas el valor de mirar lo que hiciste. Se quedó de pie, entre Valeria y yo, mirando de un lado a otro, como un actor que se ha quedado sin guión. No hubo platos rotos ni gritos escandalosos. Hubo algo más difícil: la decisión de soltar. Valeria fue la primera en irse. Le devolvió a Daniel la pequeña caja roja con el anillo y dijo, con la voz cortada: no quiero un futuro que empieza con una mentira. Luego se acercó a mí y susurró: lo siento. De verdad lo siento. No sabía nada. La abracé. En ese abrazo entre dos desconocidas heridas por el mismo hombre, entendí que la culpa no era nuestra. Nunca lo había sido. En los días siguientes, Daniel intentó acercarse de todas las formas posibles. Mensajes larguísimos, llamadas perdidas, correos electrónicos, flores en la puerta de casa. Me escribió textos hablando de crisis existenciales, de miedo a envejecer, de sentirse vacío, de no saber quién era. Dijo que se había confundido, que yo era demasiado buena, y eso lo asustaba. Utilizó todas las frases hechas típicas de alguien que quiere el perdón sin asumir del todo la responsabilidad. Durante un tiempo, los leí una y otra vez, buscando en ellos alguna chispa de verdad que justificara la herida. Pero al final, solo encontré una certeza: quien te ama no te convierte en un plan de fondo mientras construye otra vida a tus espaldas. Empecé terapia. Fue duro. No solo tuve que enfrentar la traición de Daniel, sino también mis propias heridas antiguas. Descubrí que la niña que yo había sido, la que creía que debía ser perfecta para que no la abandonaran, seguía dentro de mí, asustada. Me di cuenta de que, sin saberlo, había elegido a un hombre que alimentaba ese miedo, que me mantenía siempre en deuda: tú eres fuerte, tú aguantas, tú entiendes mi trabajo. Entendí que ser fuerte no es aguantarlo todo en silencio. A veces, la verdadera fortaleza es decir: basta. Aquí se termina. Tomás, el camarero, no desapareció de mi vida después de aquella noche. Al principio fueron mensajes muy breves, casi formales, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, recomendándome un buen abogado para el divorcio. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, más ligeras. Hablábamos de libros, de música, de cómo él veía a las parejas desde su trabajo en el restaurante. Me contaba que, con los años, había aprendido a distinguir, a distancia, quien se miraba con amor y quien solo actuaba para la foto. No fue un reemplazo inmediato, ni una historia de un clavo saca otro clavo. Primero hubo un reencuentro conmigo misma. Volví a leer por placer, a caminar junto al mar sola, a cocinar platos que me gustaban a mí, no al nosotros, que ya no existía. Empecé a reír más fuerte, a llorar sin sentir vergüenza, a mirarme al espejo intentando encontrar a la mujer que había debajo del papel de esposa comprensiva. Y, poco a poco, dejé de revisar el celular esperando una disculpa milagrosa de Daniel. Una noche, me di cuenta de que habían pasado días enteros sin pensar en él. Y respiré más hondo. Un año después de la noche de la mesa 5, volví al Casa del Mar. Esta vez no como esposa traicionada, ni como mujer que se esconde tras un biombo, sino como invitada de un evento literario organizado por la librería donde trabajaba. El lugar se veía igual, las mismas luces cálidas, el mismo sonido del mar colándose entre las conversaciones, el mismo olor a pan recién horneado y vino. Pero algo había cambiado por completo: yo. Tomás me esperaba en la entrada, con una sonrisa que ya me resultaba familiar, cercana. Hoy mesa 7, ¿te parece?, bromeó. Las historias de la mesa 5 ya no te representan. Reí, y en mi propia risa reconocí una ligereza nueva. Durante el evento hablé sobre libros que sanan, sobre historias que nos ayudan a ponerle nombre a lo que sentimos. Mientras hablaba, miré de reojo el salón, y mi mirada se detuvo un segundo en un hombre sentado solo,
revisando distraído su celular. Tardé unos instantes en reconocerlo. Era Daniel. Se veía distinto. Más delgado, más cansado, con el brillo de la seguridad apagado. No había nadie frente a él, ninguna prometida, ninguna copa levantada en celebración. Solo un plato a medio terminar y un vaso de agua. Nuestros ojos se cruzaron por un momento. Sentí un escalofrío corto, no de amor ni de nostalgia, sino de memoria. Memoria de quien yo había sido a su lado. Él levantó un poco la mano, como queriendo acercarse. Yo solo incliné la cabeza a modo de saludo distante, y volví a mi charla. Por primera vez, no deseaba que me viera. Deseaba seguir viéndome yo. Cuando el evento terminó, salí a la terraza del restaurante a tomar aire. El cielo estaba lleno de estrellas, y el rumor del mar llegaba suave. Tomás apareció con 2 cafés en la mano. Por lo que veo, ya no eres la mujer de «estoy atrapado en el trabajo, amor», dijo con una sonrisa. Ahora eres la mujer que se encontró a sí misma después de la mesa 5. Sonreí también. Supongo que, a veces hace falta que te rompan el corazón para que puedas escuchar tu propia voz, respondí. Nos quedamos en silencio un momento, mirando la espuma de las olas a lo lejos. Luego Tomás habló, un poco nervioso. Elena, si algún día quieres venir a cenar aquí sin recuerdos dolorosos, sin historias de engaños, solo para celebrar que sigues adelante, me encantaría sentarme contigo. No como camarero, no como testigo de tu peor noche. Solo, como Tomás. Lo miré. No sentí que el mundo se detuviera ni que los violines sonaran de fondo. Lo que sentí fue algo mucho más real, calma. Quizás sea hora de escribir una historia nueva, dije. No un cuento de hadas perfecto, no un felices para siempre, garantizado, pero sí una historia donde la mentira no tenga asiento reservado. Tal vez tú, que has llegado hasta aquí, estés viviendo algo parecido. Tal vez estés leyendo mensajes que siempre suenan igual: estoy atrapado en el trabajo, no te preocupes, es solo un amigo, confía en mí. Tal vez hayas encontrado un recibo, una conversación rara, un gesto que no encaja, y estés llamando a todo eso paranoia, para no tener que enfrentarlo. Yo no voy a decirte lo que tienes que hacer. Cada corazón tiene su tiempo. Pero si quiero recordarte algo, no naciste para ser el plan B de nadie. No eres demasiado dramática por querer respeto, presencia y verdad. Eso no es un capricho. Es lo mínimo. A veces, lo más cruel de la traición no es el acto en sí, sino la forma en que nos hace dudar de nuestro propio valor. Yo pasé noches enteras preguntándome qué me faltaba, en qué había fallado, qué podría haber hecho distinto. Hoy sé que, aunque todos cometemos errores, la elección de mentir, engañar y construir una vida paralela no fue mía. Y si tú estás ahí, mirando esta historia con el corazón apretado, quiero decirte algo desde lo más hondo: no eres menos por haber confiado. No eres tonto ni débil por haber amado. Pero a partir de ahora, puedes elegir a quién sigues entregando tu amor. Quiero preguntarte algo: ¿crees en el destino, o crees que hay caídas que, en realidad, son empujones de la vida para sacarnos de lugares donde ya no cabíamos? ¿Has vivido algo parecido? ¿Has sentido que un corazón roto te obligó a reencontrarte contigo mismo? Si esta historia tocó alguna de tus heridas, te invito a escribir en los comentarios. A veces, contar lo que duele es el primer paso para que deje de doler tanto. Y si conoces a alguien que está dudando de su propio valor por culpa de una traición, comparte este video con esa persona. Quizá necesite escuchar que no estás sola. Si esta historia habló a tu corazón, si en algún momento te viste reflejado en Elena, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña estas historias que, al final, son espejos de la vida real. Porque cada relato puede ser el abrazo que te faltó en un día difícil. Y quién sabe, quizá la próxima historia que contemos aquí sea la de alguien que, como tú, decidió levantarse de la mesa 5 de la mentira y sentarse, por fin, en la mesa de su propia dignidad.